Pero Jacob se enteraba de las habladurías de los hijos de Labán, pues decían: Jacob se ha quedado con todo lo que era de nuestro padre. Toda su riqueza la obtuvo de lo que era de nuestro padre. Además, Jacob miraba el semblante de Labán y podía ver que ya no lo trataba como antes. Entonces el Señor le dijo a Jacob: regresa a la tierra de tus padres, con tus parientes, que yo estaré contigo. Génesis 31, 1 al 3. Dos cambios importantes habían ocurrido desde que Jacob había llegado a Padán Aram, y la conjunción de estos dos factores hizo que se precipitara una crisis familiar. En primer lugar, Jacob, quien había llegado a la casa de Labán sin un centavo, se había convertido en un hombre muy rico. En segundo lugar, cuando Jacob llegó, el relato bíblico no hace ninguna mención acerca de que Labán tuviese ningún hijo varón. Al parecer, Labán solo tenía dos hijas mujeres, Raquel y Lea. Sin embargo, ahora, él tenía sus propios hijos varones, los cuales se encargaban del ganado de su padre. Como ya hemos leído en el capítulo anterior, cuando Jacob quiso dejar la casa de su suegro, Labán, sabiendo que su riqueza se había incrementado gracias a su yerno, prácticamente le rogó que no se fuera de allí. No obstante, ahora los hijos de Labán veían con recelo a Jacob. Seguramente, lo que ellos temían no solo era que deberían compartir la herencia de su padre con su cuñado, sino que además, a causa del trato que había hecho con su padre, Jacob estaba quedándose con lo mejor del ganado. Por ese motivo, los hijos de Labán comenzaron a hablar de tal manera que sus comentarios llegaron a oídos de Jacob. Ellos decían: nuestro cuñado vino de su tierra sin nada en los bolsillos, pero viviendo aquí con nosotros se ha hecho muy rico. Es obvio que lo ha logrado apoderándose de todo lo que era de nuestro padre. A través de sus palabras, de a poco, estos muchachos se encargaron de cargar a Labán con más recelo y envidia. Esto hizo que Labán se convenciera de que lo que sus hijos decían era verdad, que a su mirada hacia Jacob cambiara y que su actitud hacia él fuese cada vez más hostil. El problema aquí no era que Jacob hubiese robado lo que pertenecía a Labán, sino más bien el hecho de que las riquezas de Jacob estaban creciendo más que las de Labán. El problema no era que Jacob robaba, sino que los hijos de Labán estaban tan llenos de envidia que eso hizo que le mintiesen a su padre, envenenaran su corazón y lo pusieran en contra de su yerno. Los celos no son malos solo porque distorsionan la verdad, sino también porque no vienen solos. Porque donde hay envidias y rivalidades, allí también hay confusión y toda clase de mal. Santiago 3:16. En vez de eso, el amor es paciente y bondadoso, no es envidioso. 1 Corintios 13:4. Piénsalo. La envidia no es un pecado pequeño, sino uno que Dios aborrece. Después de todo, esa fue la razón por la que los religiosos judíos entregaron a Jesús a la muerte. Pilato sabía que ellos lo habían entregado por envidia. Mateo 27:18. Por lo tanto, cuidado. No dejes lugar en tu corazón para la envidia, porque tal como dice la palabra, no se mantendrá allí tranquila, sino que envenenará tu interior y te llevará a cometer toda clase de mal. Desde que había llegado a Padán Aram, Jacob había trabajado muy duramente y Dios lo había bendecido. No había motivos para que Labán y sus hijos desconfiaran de él. Por el contrario, ellos deberían haber reconocido que gracias a Jacob su propia riqueza había aumentado. Sin embargo, no fue así. No obstante, aunque tal vez Jacob no lo sabía, Dios había estado preparándolo para ese momento. Él permitió que Jacob se sintiera incómodo por la tirantez en la relación con sus primos y por el cambio de actitud de su tío, quien muchos años atrás había estado tan bien dispuesto a recibirlo, y utilizó esa incomodidad para convencer a Jacob de que era tiempo de salir de allí y volver a su tierra. Dios quería que Jacob dejara aquella tierra porque la influencia y el ambiente de la casa de Labán no eran buenos para Jacob y su creciente familia. Después de todo, sus hijos serían los líderes de las 12 tribus de Israel. Por ese motivo, Dios dispuso las cosas para que Jacob y su familia regresaran a la tierra que él había prometido a los patriarcas. De acuerdo a sus propósitos, Dios intervino. Y cuando todo parecía perdido y Jacob no veía con claridad el camino a seguir, el Señor se lo indicó. A veces nos sentimos cómodos en ciertos lugares, con ciertas personas,
y en medio de ciertas situaciones que no son los mejores para hacernos crecer en nuestro andar con el Señor, o que directamente nos mantendrán estancados en nuestra relación con Él. Por ese motivo, muchas veces ocurre que Dios permite que surjan problemas donde antes no los había, que se generen incomodidades que nos inquieten o que las circunstancias se vuelvan insoportables, y lo hace con el solo fin de movernos hacia el lugar que Él desea, aquel que nos permitirá avanzar y alcanzar una mayor madurez espiritual. Dios le ordenó a Jacob que regresara a su propia tierra. Sin embargo, lo más importante para él fue la promesa que incluyó al final: yo estaré contigo. Génesis 31:3. Si Dios estaba con Jacob, él podía tener paz. De la misma manera, si Dios te impulsa a moverte y cambiar de circunstancias, de lugar o de compañía, tú también puedes tener paz y confianza. Después de todo, la presencia del Señor contigo es todo lo que necesitas.